¿Qué significa nacer de agua y de espíritu? Si la Biblia dice, Jesucristo dice, que tú no puedes entrar al reino de Dios, no puedes entrar al reino de los cielos, escúchame bien, no puedes entrar al reino de los cielos si tú no naces del agua y del espíritu. ¿A quién le dijo Jesucristo eso? A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un erudito de la época, un conocedor de las escrituras, un conocedor de la ley de Dios, un conocedor de la Torá, un conocedor, era una eminencia. Y cuando sostiene una conversación con Jesús, Jesús le dice a Nicodemo, si tú no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso es algo tan básico y elemental que todo cristiano tiene que saber. Todo cristiano que ha nacido de Dios tiene que saber. ¿Qué significa nacer de agua y de espíritu? Eso ya lo hemos visto miles de veces, pero vuelta se los vuelvo a preguntar, porque no me gustaría que en algún momento alguien les diga, bueno, ¿y qué es lo que te están enseñando allá? Algo tan básico lo tiene que saber. Si alguien que dice ser un líder, que dice ser un pastor, que dice ser un querubín, un arcángel, porque ahora se ponen títulos de como que fueran la gran cosa, tú pregúntale qué significa nacer de agua y de espíritu. Si no te da una respuesta bíblica, hermano, no sé qué es lo que te están enseñando en esas congregaciones, pero esto es algo tan básico que todo cristiano tiene que saber. Entonces, ustedes, quiero que me respondan. Yo soy alguien que leo la Biblia, alguien que no conozco del Señor, les voy a poner un ejemplo, y leo Juan capítulo, vamos a abrir la Biblia, para que vean dónde está el capítulo. Juan capítulo 3, versículo 5. Dice el Señor lo siguiente, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respóndanme, ¿qué significa eso? Ya se los he enseñado miles de veces. Bautizo. ¿Bautizo de qué? No necesariamente lo tienen que responder con la terminología con la que yo les he enseñado, pero con que tengan la idea suficiente, que lo expresen ustedes con sus propias palabras, pero que se entienda lo que significa ese texto. A ver, sin googlear. Igual en Google no está esa respuesta. En Google vas a encontrar cualquier cosa. La respuesta está en la misma Biblia. Quiero que le demos un aplauso fuerte al Señor, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todos respondieron bien. Si unimos lo que él dijo, más lo que tú dijiste, lo que ella dijo, lo que todos dijeron, está la respuesta completa. ¿Ya? Sí, es arrepentirte de tu vieja manera de vivir. Y al arrepentirte de tu vieja manera de vivir, tú le entregas tu vida a Jesucristo para empezar a servirlo. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, eres sellado con el bautizo del Espíritu Santo y fuego. Porque el Espíritu, cuando la Biblia dice, en el versículo que leímos, Juan 3, vamos a analizarlo, Juan 3, 5 dice, el que no nace de agua y de espíritu. ¿Qué significa el agua y el espíritu? Es una misma cosa, está hablando de algo mismo. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creerían en Jesucristo como su Señor y Salvador mediante el arrepentimiento del perdón de los pecados. Entonces cuando la persona se arrepiente, le dice a Jesús, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi viejo hombre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, de aquí en adelante voy a seguirte. En ese momento, ¿quién entra en ti? Jesucristo. Y al entrar Jesucristo, ¿qué pasa? Él es bautizado en el Espíritu Santo y agua. Porque el Espíritu y el agua es una misma cosa. ¿Ya? Cuando habla del Espíritu y el agua se refiere al Espíritu Santo, para que me entiendan mejor. Cuando la Biblia dice, si no nacieres de agua y de Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Ser sellados con el Espíritu Santo. ¿Quién puede recibir el Espíritu Santo? Aquel que se ha arrepentido y le ha entregado su vida. ¿A quién? Al que da el Espíritu Santo. ¿Quién da el Espíritu Santo? Jesucristo. ¿Explico? ¿Ustedes se han arrepentido? Amén. ¿Han recibido a Jesucristo? Amén. ¿Han sido sellados con el Espíritu Santo? Entonces ustedes han nacido de nuevo. Han sido bautizados en agua y espíritu. Porque el agua y el espíritu es
el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde dice que es el Espíritu Santo de Dios? En Juan capítulo 5, más adelantito. El mismo Jesucristo dice lo siguiente, Juan capítulo 7, versículo 38. El versículo anterior que leímos, ¿qué decía Jesucristo a Nicodemo? Si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de agua y de espíritu? Es recibir el sello del Espíritu Santo por haberte arrepentido y haberle entregado tu vida a Jesucristo. ¿Dónde dice que el agua y el Espíritu significa el Espíritu Santo? Juan capítulo 7, verso 38 dice la Escritura lo siguiente. El que cree en mí, dice Jesucristo, ¿cuántos creemos en Él? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿El diablo cree en Jesús? ¿Entra en esta lista? No, pues, ¿qué significa creer en Jesús? Es arrepentirte y convertirte a Él. Eso significa el creer bíblico. No solo es creer y ya está, no. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Ahí está el agua. Ríos de agua viva. ¿Qué correrá de tu interior? Ríos de agua. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús resucitó y ya fue glorificado, todos aquellos que creen en Jesús, se arrepienten y lo reciben como su Señor y Salvador, somos bautizados con el Espíritu Santo. Y de nuestro interior corren ríos de agua viva. Eso es nacer de agua y espíritu. Muy bien, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces ya saben qué responder cuando alguien les pregunta. Esto es algo elemental y básico que todo cristiano tiene que saber. Nuestras respuestas tienen que ser con bases bíblicas, con conocimiento de lo que dice la Escritura, no lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que me escuché del pastor, lo que escuché de mi líder, de lo que escuché del fulano, de escuché de YouTube, no, es lo que dice la Escritura. Lo peor que tú puedes hacer es leer un versículo bíblico y asociarlo con la prédica de un predicador favorito. No, tú tienes que leer la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo y leer el contexto. Si te das cuenta que en la respuesta al capítulo 3, ¿dónde la encontramos? En el capítulo 7. Ahí encontramos la respuesta al capítulo 3. Entonces no puedes sacar un texto de contexto. No puedes coger un texto aquí y mutilar el otro. Tienes que agarrar el de aquí y conectarlo con el de acá. Porque si no vamos a sacar herejías como las que muchos hoy en día hacen y sacan y hacen y deshacen al revés y al derecho. Entonces, si tú le preguntas a alguien que se hace llamar cristiano, ¿qué significa nacer de agua y de espíritu? Y no sabe qué responderte, necesita nacer de nuevo. Aunque sea pastor o líder. Porque esta pregunta fue una pregunta tan sencilla que Jesucristo se la hizo a un erudito de la ley que no supo qué responder. Y nosotros tenemos que ser humildes y decir, aunque te creas apóstol, querubín o lo que te dé la gana, tienes que ser sencillo y decir, es verdad, no sabía lo que ese texto significa, me arrepiento, te pido perdón y nazco de nuevo y te entrego mi vida. Porque si no sabes lo que esto significa, hay un problema. Hay personas que sí lo saben, pero no saben cómo expresarlo con palabras. ¿Significa que no han nacido de nuevo? Sí han nacido de nuevo, solo que no saben cómo expresarlo con palabras. ¿Me explico? Pero hay personas que no les enseñan esto. Les enseñan cómo ser un líder de éxito, cómo multiplicarte. Empiezan a ver a la gente como números, que tenemos que ser una iglesia de 50,000 personas, cómo ser un gran emprendedor. Pero pregúntale qué significa nacer de agua y de espíritu. No saben, que no les enseñan. Les enseñan coaching, charlas motivacionales de superación personal. Vamos, tú puedes, dale con todo, levántate, descubre el campeón que hay en ti. Pero no les enseñan la otra parte. Tienes que arrepentirte y convertirte. Porque la ira de Dios está sobre ti si tú no te arrepientes y no te conviertes a Jesús.
Utilizan textos que suenan tiernos y lindos, como Josué 1 cuando decía, esfuérzate y sé valiente, que el Jehová el Señor estará contigo a donde sea que tú vayas. Pero lea un versículo anterior, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice en ese capítulo un versículo anterior? A ver si se acuerdan. Sí, pero antes de ese versículo, ¿qué dice? Porque esa es la parte tierna, la parte linda, que hasta el narcotraficante te lo publicaría, hasta el sicario te lo publicaría, hasta el idólatra te lo publica. Eso no quiere decir que en realidad el Señor está con esa persona. ¿Qué dice el versículo anterior a ese famoso texto? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo, Jehová el Señor, estaré contigo a donde sea que vayas. Qué lindo, sí, pero ¿qué dice el verso anterior a ese? Muy bien, que tienes que meditar en su palabra, ¿cuánto? Día y noche. Si tú no meditas en su palabra, no te gusta leer las escrituras, no te gusta estudiar las escrituras, no te gusta aplicar lo que está escrito en las sagradas escrituras, quieres vivir como te da la gana, o un poquito de pecado por aquí y un poquito de santidad por acá, Dios no está contigo aunque te esfuerces. Y no eres valiente, eres cobarde para Dios. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Tienes que meditar en la palabra día y noche. ¿Y qué pasa con los que meditan en su palabra? Salmos capítulo 1, ¿se acuerdan qué decía? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nada ni nadie te va a tumbar de la presencia de Dios. Nada ni nadie te va a separar del amor de Cristo. Vas a permanecer firme. Aunque se levante el pecado, aunque te pongan la tentación, tú no vas a separarte del amor de Cristo, vas a permanecer firme. ¿Por qué? Porque meditas en su palabra de día y de noche y la aplicas en tu vida. Entonces estás firme, aunque las cosas se te pongan terribles. Amén. Entonces ahí sí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes, porque yo, Jehová el Señor, estaré contigo a donde sea que vayas. Qué lindo, un mandamiento con promesa. El problema de la gente es que para que la gente no les gusta escuchar la parte dura, quiere que le hable lo lindo. No hay lindo si no hay arrepentimiento, así de sencillo. Y para que haya arrepentimiento hay que confrontar el pecado. Y para confrontar el pecado hay que mostrar la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura en Salmos capítulo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tu palabra es lámpara a mis pies, yo ando en luz, no en tinieblas. Porque en mí no mora las tinieblas, mora la luz de Jesús. Porque en Jesús yo soy libre. Las cargas, soy libre de las cargas, libre del pecado, libre de la maldición. Amén. El Espíritu Santo está sobre mí. Y yo siento el Espíritu Santo que está sobre mí. Y yo siento que las palabras que están llegando como espada de dos filos. Porque el Señor dice que Él nos liberta cuando la palabra de Dios se incrusta el corazón de nuestras vidas y la recibimos como esponja, la absorbemos. Amén. Entonces, eso es muy bueno que lo conozcamos. Ahora pregunto, ¿lo estamos viviendo? Gloria a Dios. Si no lo estamos viviendo, vas a ser inestable, vas a caer, no vas a perseverar en los caminos. El diablo te quiere destruir. No te dejes, no te dejes. Cristo viene pronto. Soporta las tentaciones y véncelas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya venido la prueba y la venza, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos aquellos quienes les aman. ¿Qué es soportar la tentación? Huir para no caer en el pecado. Escapar, salir corriendo, resistir. Cuando te sientes así con la tentación, pero que está ahí, a la flor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Huir. ¿Cuáles son las formas de huir? La oración. Si tú eres una persona que no ora constantemente, hay un dicho que dice, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Te lleva en peso. Si tú no eres una persona de oración, eres vulnerable a la tentación. No vas a poder vencer la tentación tan fácilmente.
Si bien es cierto, la vida eterna no depende de nosotros. ¿De quién depende? De Jesucristo en la cruz, que nos salvó a nosotros y nosotros lo aceptamos. Pero vienen tentaciones. Pero como tenemos al Espíritu Santo, esas tentaciones no nos vencen. Aunque podemos caer, pero nos levantamos, pero a vencerlas, pues no a seguir cayendo. O hacer algo ante esas debilidades para ya vencerlo. Pero el que tenemos que vencer. Y descansar en el sacrificio de Jesús en la cruz. No que porque ya vencí, ahora sí tengo vida eterna. No, Cristo venció en la cruz. Pero tu vencimiento es para que el Señor te dé una corona de la vida que ya recibiste. Amén. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida a todos aquellos que le aman. ¿Cómo resistes la tentación? Mediante la oración. Vamos a Mateo. Aquí les voy a poner una prueba textual y clara de cómo somos tan vulnerables a las tentaciones por la falta de oración. Jesucristo, antes de ser crucificado, entró en un momento depresivo. Jesús entró en un cuadro de depresión. No es que él era depresivo, sino que se angustió tanto que lógicamente esa angustia que él tenía, porque ya llegaba su hora, la hora de su muerte, ya pues él al estar en un cuerpo humano como el nuestro, sintió pues la presión. Sintió que incluso al momento de orar, dice que goteó el sudor como gotas de sangre. Eran sangre literal, por el estrés que tenía dentro de sí. Pero ¿qué hacía Jesús cuando se sentía así presionado, tentado, afligido? ¿Qué hacía él? Iba a orar. Era de oración. Y no oraba un ratito. Él era constante. Él fue el mejor ejemplo. Porque él vivió como humano, siendo Dios, vivió como humano aquí en la tierra para enseñarnos que como humanos sí podemos orar como él ora. Sí podemos andar como él anduvo. Porque él vivió aquí como hombre, siendo Dios. Para demostrarnos que como hombres todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Teniendo el respaldo y la aprobación de Dios. Amén. Pero Jesucristo, si Jesucristo sintió lo que sintió, ¿qué tú no vas a sentir pues? La presión de este mundo. Y lo que él sintió fue bravo, pues, sabiendo que llegaba la hora de ser azotado, crucificado, escupido, golpeado, desnudado, de todo, por tus pecados y por los míos. Sabiendo él, sucede lo siguiente, en Mateo 26, 36. Antes de leer el 36, vamos a leer el verso 30, cuando aparece Pedrito, el discípulo que sacaba ahí Pedro toma una postura del típico cristiano fresa, el cristiano lovers, como que les dije, el que todo le gusta lo lindo, pero no le gusta ser confrontado. Y al ser confrontado no hace lo que se le dice, sino que le gusta la ternura. Pedro tomó una actitud de cristiano lover, todo lindo. Pedro le dice lo siguiente a Jesús, mira, vamos a ver, verso 30. Esto sucedió después de que habían celebrado la Santa Cena. Ellos celebraron la Santa Cena y después de la Santa Cena tienen una conversación aparte con Jesús y le dice lo siguiente, Pedro, mira lo que pasa. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. ¿Te suena o no te suena? Cuando alabamos, le cantamos adoración a Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Se terminó el culto y se fueron al Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos sucede lo siguiente en el verso 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche. Imagínate, salen de un ambiente de la presencia de Dios, con Dios encarnado ahí frente de ellos, adorándole, bendiciendo el nombre de Dios, cantando himnos, adoraciones, alabanzas. Salen llenos del poder de Dios y van al Monte de los Olivos y Jesús les dice, todos ustedes, queridos discípulos, se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Por qué, Señor? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esa profecía está en Zacarías capítulo 13, verso 7. Esa profecía se iba a cumplir.
Por eso Jesús se las nombra y les dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 32. Pero después de que haya resucitado, fíjese que Jesús ya les había dicho que Él va a resucitar, dice, iré delante de vosotros en Galilea. Y aparece Pedro y le responde, verso 33, respondiendo Pedro le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ay, ay, ay. Esto es el típico, Señor, yo te amo con todo mi corazón y yo te prometo que nunca te voy a fallar. Yo te prometo que todas las promesas que te voy a hacer las voy a cumplir. Espérate, suave, no te emociones, no te dejes llevar por emociones. Esto pasó con Pedro. ¿Y por qué Pedro actuó así? Porque salió de la Santa Cena y salió pues emocionado, pues lleno de la presencia de Dios, después de haber adorado, cantado, celebrado la Santa Cena. Y Jesús le dice, hoy se escandalizarán todos ustedes de mí. Y Pedro dice, ¿cómo vas a creer, Señor? Aunque el resto lo haga, yo no me voy a escandalizar de ti, le dice Pedro. Y Jesús le dice en el verso 34, Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mira lo que dice Pedro, el verso 35. Pedro le dijo, ¿qué va a creer, Señor? Aunque me sea necesario, moriré contigo. Nunca te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sí, aquí es el típico, lo que dice el uno, sí, yo también. Y uno sale y dice, no, Señor, si ellos lo van a hacer, yo no lo voy a hacer. Y Jesús le dice, Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Yo negarte, ¿qué va? Si yo de mi vida doy por ti si es posible, moriré contigo. Y los discípulos, amén, sí Señor, aleluya, yo también iré a morir por ti. Toditos. Listo, Jesús se va a orar. En el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allá y oro. O sea, Jesús le dice, chicos, espérenme aquí, quédense aquí, que yo me voy más allá a orar. ¿Ya? Y Jesús tomando a Pedro, lo agarra y le dice, Pedro, ven acá, acompáñame. Tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Y mira lo que pasó con Jesús. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verso 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Fíjate que Jesús sintió ese dolor. Y cuando tú estás pasando esas situaciones, no es bueno que estés solo. Busca. Pero no para el apapacho solamente, es para que oren contigo. Que tú ores y que ellos también oren contigo. El problema es que muchas veces decimos, ora por mí, que estoy triste. No, tú también tienes que orar junto con el que está orando contigo. ¿Explico? Nunca te encierres en una burbuja, ni creerte autosuficiente porque eres súper cristiano. ¿Ya? Llama a los hermanos, ¿sabes qué? Mira, me siento así, ora por mí, yo voy a orar, ayúdame a orar. Jesús no estaba, ay mira, Jesús se sintió mal, pero Jesús dijo, ¿qué dice? Quédense aquí y velen conmigo, no por mí, conmigo, para darles ejemplo de qué tenían que hacer en esos momentos de crisis. Y Jesús les dice en el verso 39, yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, yo declaro en el nombre de Jesús mi nombre, porque mis palabras tienen poder. No, ¿qué dice? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El problema es que nos creemos los supercristianos y dejamos a un lado a Dios, porque di que nuestras palabras tienen poder. Eso es un chanchullo que han hecho lamentablemente muchas personas, enseñándole falsas doctrinas a la gente. La única autorización para la cual nosotros tenemos que declarar en el nombre de Jesús es para orar por un enfermo y echar fuera un demonio. Y aún así tienes que ser dependiente de Dios y decirle al Señor que intervenga.
Pero ahora cogen, yo declaro que esa refrigeradora va a ser mía. Yo declaro que esto es bendecido porque mis palabras tienen poder. No, eso es metafísica, esa vaina. Cuando la Biblia dice que si tú le dices a este monte que se mueva y se trasladará de un lado al otro, el monte representa un espíritu inmundo, demonios. Porque si tú lees el contexto te vas a dar cuenta de que habían discípulos que no pudieron echar fuera demonios. Y cuando Jesús les habla del monte se refiere a los espíritus inmundos. Eso sí, en el nombre de Jesús lárgate, pero aún así tienes que orar. No puedes separar lo uno de lo otro. Pero Jesús se postra y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Terminando de orar Jesucristo, se regresa a sus discípulos nuevamente. ¿Y qué hicieron los discípulos? Qué lindo estos discípulos. Pedro y ¿quiénes más estaban ahí? Los dos hijos de Zebedeo. Dice, vino luego a sus discípulos, verso 40, y los halló rucos, dormidotes. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Para Jesús es muy poco. ¿Cuánto oramos nosotros? Me dice, no has podido velar conmigo una hora. O sea, Jesús le dice, mira, me siento así, vengan, velen conmigo. Quédense aquí, ustedes oren, yo me voy más acá y voy a orar. Y ustedes se quedan aquí. Termina de orar Jesús y regresa a ellos, y ellos secos, tirados en el piso, en el monte, ahí, ronca y ronca. Y Jesús lo carga, Pedro, no has podido velar conmigo una hora. ¿Y por qué Jesús lo molestaba tanto a Pedro y no a los otros? ¿Por qué lo levanta a Pedro y no a los otros? Porque Jesús estaba preocupado en algo que Pedro había dicho que estaba a punto de no cumplirlo. ¿Qué había dicho Pedro? Yo no te voy a negar y si es posible moriré contigo. ¿Y qué dijo Jesús? Me negarás 3 veces. Y viene y le dice a Pedro, Pedro, no has podido velar conmigo una hora. Porque si él lo hacía, los demás lo hacían. Verso 41, mira lo que le dice. Velad y orad. Son 2 cosas. Velar y orar. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. ¿Para qué hay que velar y orar? No es para no pecar. ¿Para qué es? Para no entrar en la tentación que te va a llevar al pecado. ¿Cuál es la mejor forma de huir de la tentación? Velar y orar. ¿Qué es velar? Te voy a poner un ejemplo. Tú estás viendo en el celular TikTok. Vamos a poner un ejemplo. Estás viendo las redes sociales y de repente te aparece una sorpresa por ahí. ¿Qué tienes que hacer tú? Mandar ese teléfono para un lado. Eso se llama velar. Estar atento al peligro, a la tentación. Y habiendo dejado a un lado la tentación, ¿qué haces? Ponerte a orar y decir, Señor, me siento tentado. Lo que vi me está llamando la atención, pero vengo a ti porque no quiero fallarte y no quiero perder mi corona de vida que tú has prometido a los que le aman. Porque Santiago 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida a todos aquellos que le aman. Y cuando tú vences eso, puedes decir gloria a Dios y lo que vas a recibir es la llenura del Espíritu Santo y tu nivel espiritual vas a subir un escalón más y vas a subir otro escalón y vas a subir otro escalón y vas a ir de gloria en gloria para la gloria de Dios. Amén. Pero si te quedas viendo y miras un poquito y miras otro poquito, estás dando chance pues, no estás velando. Todo el rato tienes que estar velando. Entonces que si están, por ejemplo, los amigos o los novios y una manito por aquí y una manito por acá, chicas, y si es de reprenderlo, lo reprendes. Mientras no hay anillo, no hay matrimonio, ahí el resto saben ustedes. Santidad. Muchas veces cuando decimos eso a la gente no le gusta. Porque a veces el novio o la novia te dice como que cállate, porque después me cortas la emoción con esta y con esta. Cállate tú, diablo puerco, porque el Señor habla y tu siervo oye. Amén. Y eso aplica en todo. Cada área de nuestra vida en la que somos débiles y la vencemos, recibimos una corona de parte de Dios. Y eso lo vamos a recibir cuando ya estemos allá arriba y nos llevemos tremenda sorpresa de las recompensas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy en día es un orgullo a la gente tener relaciones íntimas antes de casarse. Y para Dios, ¿cómo se llama eso?
pecado, fornicación, y serán condenados al lago que arde con fuego y azufre si no se arrepienten. Hoy en día primero tienen relaciones y después le entregan el anillo. Y el Señor, y es normal, pero para Dios no es normal. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. En Él no hay sombras de variación, Él no cambia, Él es eterno. Entonces hay que arrepentirse y convertirse a Jesús para que nuestros pecados sean borrados. Entonces Jesús es nuestro respaldo. Y eso es tomando un ejemplo nada más en esta área de la vida. Hay otras áreas también. Tienes problemas con el carácter, tienes problemas con las malas palabras, tienes problemas con las peleas, tienes problemas con el rencor. Debes estar atento, velar, no ensucies tus vestiduras blancas espirituales, límpialas y lávalas con la sangre del Cordero, no las ensucies, y si se ensucias, lávala inmediatamente, eso es, arrepiéntete y dale, créeme, te lo digo así, por experiencia, a medida de que tú vas muriendo esas áreas de tu vida, tú vas a sentir la presencia de Dios aquí, desde aquí la vas a sentir, todito esto, sientes el Espíritu Santo como está sobre ti y dentro de ti. Y cada vez que tú mueres más esas áreas, sientes más la presencia de Dios. Es una cosa inexplicable. Tienes que vivirlo. Entonces Jesús le dice, el verso 41, velad y orad para que no entres en tentación. ¿Por qué? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne tiene memoria. Si ya probaste algo, la carne te va a pedir. Entonces, aunque tú tengas toda la disposición de querer hacer las cosas bien y vuelves a caer, si les ha pasado, hay que arrepentirse entonces. Porque tú tienes toda la disposición de querer hacer las cosas bien para Dios y de repente, me fallé. Pero yo quiero, intento, leo la Biblia y vuelta caigo en lo mismo. Y doy el paso y vuelta caigo en lo mismo. ¿Cuál es el problema? No estás teniendo una vida de oración como Dios lo manda. Porque dice la Escritura, velad y orad para que no entres en la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Si tú no oras y no velas, eres presa fácil. Eres presa fácil. Velad y orad para que no entres en tentación. Fíjate que dice que es para que no entres. No dice para que no peques. El pecado es una consecuencia de la tentación. La tentación viene primero y de ahí viene el pecado. De ahí le vi a alguien una galleta, ¿me la puedes dar? No sé quién tenía una galleta. ¿Tú tenías una galleta? No. Tú, préstame tu galleta un ratito. Supongamos que yo no haya comido en todo el día, oye, es rellenita de crema y me muero de hambre por comer una de estas. Pero estoy ayunando, un ejemplo, ¿no? Y alguien me ofrece y me la pasan, pero yo estoy que me muero de hambre. Entonces la carne me pide, pero yo estoy en el espíritu y me abstengo. Porque yo estoy ofreciendo a Dios un ayuno de un día, por ejemplo, para ofrecerle ese tiempo a Dios. Entonces cuando tú más estás buscando de Dios, la tentación viene. Vamos a poner un ejemplo, viene la tentación, tú estás buscando desde el Señor, estás velando, estás orando y viene la tentación. Pero como tú estás velando y orando, ¿qué significa velar? Yo me he consagrado a Jesucristo, Jesucristo entregó su sangre por mí en la cruz, pagó el precio por mí, le golpearon por mí, no, yo lo amo mucho, yo no le voy a fallar. Váyase para allá. Eso es velar. Pero mi espíritu está dispuesto, pero la carne llama, pues. Yo vaya para allá, pero la carne vuelve a agarrar, pues, para verla. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Orar. Velar y orar. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, para que la carne no sea débil, el espíritu lo tiene que complementar con la oración. Y créeme que cuando tú estás buscando más la presencia de Dios, cuando más se te pasea la tentación. La tentación es ver y que te llame la atención. ¿Qué es el pecado? Miren acá. La tentación es esto. Estás muerto de hambre y están que te la pasean ahí. Te mueres de hambre, pero te la hacen oler. Huele. Estás muerto de hambre, pero te la hacen oler. Eso es tentación. ¿Qué es el pecado? Cogerlo y comértelo. Pecaste. Entonces, ¿qué dice Jesús? Velad y orad, no para que peques, sino para que no entre la tentación que te lleva al pecado. Fíjate lo curioso. Entonces,
Cuando Jesucristo le dice a Pedro, velad y orad, en el verso 42 dice lo siguiente: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús siempre era dependiente del Padre. No estaba con que yo soy Jesús y mis palabras tienen poder. Mira, siendo Jesús decía que se haga su voluntad. Y vino, verso 43, otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, yo digo, Jesús es triste, depresivo, angustiado, oraba y les pedía a los otros que los ayuden en oración. Y él venía a orar y tomaba fuerzas para aconsejarlos cuando el que necesitaba ayuda era él, fortaleza era él. Y los discípulos secos. Y iba y venía, se iba para orar allá y regresaba a ver a los discípulos. Iba a orar allá otra vez y vuelta a ver a los discípulos. Y les llama la atención y le dice, Pedro, velad y orad, tu espíritu está dispuesto. Sí, tú quieres dar tu vida por mí, tú no me vas a negar, no me quieres negar. No, Señor, yo daré mi vida por ti y moriré por ti si es posible, pero yo no te voy a negar. Tu espíritu está dispuesto, pero lo irás a hacer. Sí, Señor, pero en el rato de la hora es que se ve de qué estás hecho. La carne es débil. Entonces Jesús viene, Pedro, ¿puedes velar una hora conmigo? Y era con Pedro la cosa. Otros seguían rucos. Y se fue y regresó. Y otra vez dormido. Ya lo dejó. Pero él, vuelta fue a orar. ¿Y qué sucedió? Versículo 44. Ya no les dijo nada. Ya Jesús lo dejó. Ya les dije, ya. Pero Jesús era el que tenía que cumplir la misión de ir a la cruz. Él sí fue a llenarse de fuerza en la presencia del Padre. Verso 44 dice, y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duérmanse ya y descansen. ¿Sí estaban rucos? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A ver, aquí yo no sé si les expliqué una vez. ¿Cómo es eso? Les dice ya duérmanse y al rato les dice levántense. Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que darte cuenta de que muchas veces un versículo o dentro del mismo versículo hay una separación de tiempos. Entre el versículo 45 y el versículo 46 ya han pasado varias horas, pues. Si Jesús aquí les dijo, duerman ya, ¿a qué hora habrá sido eso? En nuestro horario, qué sé yo, 3 de la mañana, ponle. Y en el verso 46, ¿a qué hora les habrá dicho levántense? 5:30 de la mañana, más o menos. Un ejemplo, ¿no? Entonces le dice, levántense, vengan, se acerca el que me entrega. Y empieza, pues. Aquí empiezan las consecuencias de no haber velado y de no haber orado. Aquí vamos a ver las consecuencias. Mira lo que sucede. Verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Verso 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndele. Verso 49. Enseguida se acercó a Jesús, y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Fíjate que Jesús, ¿cómo le llama Jesús a Judas? Amigo. Para que Jesús llame amigo a alguien, Judas era el que administraba el dinero de lo que se recaudaba entre los discípulos. Jesús no le legaba cualquier responsabilidad a cualquier persona. Judas era, como quien dice, el de confianza de Jesús. Y ese lo traiciona. O sea, Jesús vivió todo lo que tú y yo podamos haber vivido aquí en la tierra. Verso 51. Cuando a Jesús el verso 50 dice, a Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y el verso 50 dice, y Jesús le dijo, verso 51, perdón, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Quién hizo eso? ¿Quién es ese uno de ellos?
fue Pedro. Y eso no fue lo que Jesús le había enseñado a Pedro. Pero Pedro era muy impulsivo. El carácter de Pedro era violento, era fosforito. El carácter de Pedro era así, era muy impulsivo. Y ya, pues ya Jesús ya sabía. Y Pedro, ¿de dónde sacó esa espada? Esa espada cogió y le vuela la oreja, pues. Cuando ve que a Jesús lo están cogiendo y lo están pegando y sale Pedro en defensa de Jesús y rácatela, le vuela la oreja a uno de los... Aquí no dice que es Pedro, aquí dice que es uno de los discípulos. Pero en los otros evangelios, como Lucas, Marcos o Juan, no recuerdo en cuál de ellos, pero en uno de ellos sí dice literalmente que es Pedro. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús cuando vio eso? En el verso 52 mira cómo Jesús reacciona. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Le pegó su buena repelada, pues. Imagínate. O sea, yo vengo y te defiendo y tú, Pedro, guarda tu espada, porque todos aquellos, el que a hierro mata, hierro muere. Pocas palabras. Mira lo que dice el verso 53. ¿Acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Muchas veces Dios permite que tú pases un tiempo de dolor que muchas veces nosotros no lo entendemos en diferentes áreas de nuestra vida. Cosas que no entendemos por qué pasan. ¿Por qué suceden? Pero si eso no te sucede o no te sucedió, nunca te hubieras encontrado con Jesús. Porque si Él no permite que esas cosas sucedan, tú no vas a ser salvo. Pero Él permite que eso suceda para que tú reacciones y te puedas encontrar como de verdad debe de ser con Él, para que tú puedas ser salvo. Porque Él te quiere salvar. Y muchas veces las cosas que nos pasan son como consecuencia de nuestra desobediencia o malas decisiones. Pero Dios siempre la va a encaminar para bien, porque Él siempre quiere el bienestar para nosotros. Y el principal bienestar que Dios quiere para nosotros, ¿cuál es? Que lleguemos a la cruz. Para que por Él lleguemos al cielo, porque Él nos quiere a todos en la eternidad. Nos quiere ver con Él, no nos quiere ver condenados. Dios no condena a nadie. Somos nosotros los que nos condenamos por no hacer su voluntad. Somos nosotros los que decidimos qué camino queremos seguir. Él nos pone el camino y nosotros decidimos. Él simplemente ejecuta lo que tú decidiste. Por eso Él siempre, como nosotros somos tercos, los seres humanos somos tercos, y Dios nos habla por las buenas, y por las buenas no hacemos caso. Dios permite que nos den duro, pues, que la vida nos dé duro. Entonces ahí empieza el trato de Dios en cada uno de nosotros. Sea que estés pasando una depresión, sea que estés pasando por problemas de diferentes formas, ¿no? Tantas cosas que cada uno de nosotros vivimos en nuestro mundo, pero Dios siempre se aparece ahí. Siempre, siempre te vas a encontrar con Jesús en el camino. En esas tinieblas, ahí te encuentras con Él, porque Él lo que quiere es sacarte de ahí para que tú puedas expresar y recibir y expresar a plenitud los ríos de agua viva que Él tiene para ti, que saltan para vida eterna. Hay textos en la Escritura cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, y es verdad, que muchas veces Dios hacía morir a la gente para que el pueblo de Israel reaccione de su pecado, de su terquedad. El pueblo de Israel, un pueblo rebelde, que se rebelaba contra Dios. Dios los sacó de Egipto y en el desierto se rebelaban contra Dios, viendo los milagros, las señales, los prodigios, viendo cómo la gloria de Dios descendía en el tabernáculo, viendo cómo se manifestaba la gloria de Dios en el monte. Renegaban y se iban en contra de Dios por querer volver a Egipto, a ser esclavizados. Cuando ellos mismos clamaban a Dios por libertad, Dios los libertó. Siendo libres, ellos querían volver a Egipto a ser esclavizados. Malagradecidos, hacían lo que les daba la gana. Hasta que ya le colmaban la paciencia de Dios, y Dios, ¿sabes qué? Listo, los ejecuto aquí. Y cuando los ejecutaba, se arrepentían. Muchas veces Dios permite que eso suceda para que nosotros reaccionemos. Porque a veces, aunque parezca mentira, pero es verdad, muchas veces tenemos que pasar por el dolor para recién ahí encontrarnos con el Salvador. O para ver la mano de Dios. Que cuando las cosas están bien, nosotros tenemos que estar con el Señor cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Sea que vivimos, o sea que morimos, del Señor somos.
Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, depresión, problemas, la muerte, la vida. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, porque de aquí no nos saca nadie. Amén. Muchas veces Dios permitía esas situaciones, pero que ellos mismos se lo buscaban, pues. Pero el objetivo de Dios, ¿cuál era? Salvarlos. Pero ellos quisieron su destino, perderse. Pero los que sí reaccionaban se salvaban y recibieron como herencia la tierra prometida. Pero pasaban muchas cosas. Entonces, en el camino nosotros pasamos muchas cosas aquí para recién ahí encontrarnos con el Señor. ¿Cómo me encontré yo con... Bueno, ¿cómo me encontró el Señor a mí? Yo tuve que pasar por un cuadro de depresión, pues. El dolor a mí me llevó a Jesús. Mejor dicho, Dios utilizó ese dolor producto de mis malas decisiones para yo encontrarme con Él. Porque yo era muy depresivo. Cada quien tiene su historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia en la cual Jesús nos ha llamado y nosotros nos hemos encontrado con Él. Hay otros que nacieron en hogares cristianos. Que hayas nacido en un hogar cristiano no quiere decir que hayas nacido de nuevo, que es distinto. Hay que asegurarte que hayas nacido de nuevo. Tú sientes en tu espíritu cuando tú estás en paz con Dios. Tú sientes. ¿Cómo sé si de verdad yo estoy? Tú lo sientes. Tu espíritu no te reprende. Tú sientes que si tú sientes que hay algo que como que hay algo que no está bien en ti, tú en tu espíritu tú sientes, tu espíritu no te reprende. Tú sientes paz con Dios, sientes que estás a cuentas con Él. Entonces no sientes esa como culpabilidad, como ese impedimento. No, sientes una confianza, pero eso es mientras más te acercas a Él. Nuestra esperanza está en Cristo, nuestra esperanza está en nuestro Señor, sabiendo que nos esperan cosas hermosas ahí arriba. Créanme que lo que nos espera es tremendo. Pero nosotros aquí, chicos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Llénate. Llénate de Él. Busca su presencia. Busca su rostro. Ya llegará el momento en el cual nos veremos con Él cara a cara. Ya llegará el momento tan esperado por la historia de la humanidad. Encontrarnos con nuestro Maestro cara a cara. Lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos al cielo, ¿qué es? Buscar a nuestro perro favorito que falleció. ¿Se han visto esos memes que dicen, lo primero que voy a hacer cuando encuentre el cielo es a buscar a mi perrito? Lo primero es buscar a Jesús. Jesús, nuestro amado. Y allá nos encontramos con el resto. Ahí sí. Entonces tenemos que llenarnos de la presencia, tenemos que llenarnos del Espíritu, tenemos que llenarnos de la palabra. Dios no quiere lo malo para nosotros, pero Dios a veces permite que esas cosas que nosotros vivimos, Él las encamina para bien. Si tú estás en el pecado, Dios va a permitir de que tú tengas que pagar las consecuencias de tu pecado para Él atravesarse en tu camino y que tú te conviertas a Él. Cada uno tenemos un encuentro con Jesucristo de una forma distinta. Algunos de una forma suave y otros fuertes. Hay casos como el apóstol Pablo. ¿Saben cómo fue la conversión del apóstol Pablo? ¿Saben cómo era Pablo? Pablo mandaba matar a los cristianos. Pablo mató a un discípulo de Jesucristo, consintió en la muerte de un discípulo de Jesucristo. Perseguía a los cristianos y los mandaba a matar. Consentía con la muerte de ellos, los odiaba. Él era judío, practicante. Y todo aquel cristiano, muerte para todos esos cristianos. Y cuando lo apedrearon a Esteban, me parece que fue, él estaba ahí y ahí en sus pies. Bravo. ¿Y cómo fue el encuentro de Pablo con Jesús? No fue lindo como nosotros lo hemos recibido. ¿Cómo nos encontramos nosotros con Jesús? En mi caso fue en un tiempo de depresión, el Señor me abrazó con su amor, el Señor listo, conmigo tierno. ¿Cómo te encontraste tú con Jesucristo? Pablo le dio duro, pues lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Le dio duro. Saulo le dice, porque antes se llamaba Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es coser en contra del aguijón. Yo te diré lo que tienes que hacer. Lo dejó ciego. Hasta que después le dijo el Espíritu Santo, váyase donde un cristiano, que él obre por ti y recupere la vista, porque ahora yo te voy a mostrar lo que tú, Pablo, tienes que hacer y lo que significa padecer por causa de Cristo. Ahora tú vas a padecer por mí. La vida de Pablo no fue linda. Pablo, el perseguidor de los cristianos, en el camino
chocó con Jesús y Jesús le dijo, venga con brazos de amor, te recibo con brazos... No, ¿qué le dijo a Jesús? Ahora te toca, Pablo. Ahora te toca, ahora sí crees en mí. Sí, Señor, ahora sí, lo que ellos hablaban, sí, ahora sí. Ahora te toca. Ahora tú vas a conocer lo que es padecer por causa de mi nombre. Vas a quedar ciego por ahora. Después vas a recuperar la vista. Y cuando recuperes la vista, te vas a reunir con mis discípulos y tú vas a ser el encargado de predicar el evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. ¿Estás listo? Sí, Señor, yo lo voy. Ok, vas a padecer por mí. Te vas a encontrar con esto, y hasta la muerte. Venga. Ya sabemos la historia de Pablo, ¿no? ¿Cómo murió? Le decapitaron la cabeza por causa del nombre de Jesús. Y hasta lo último, él firme. Gloria a Dios. Como que él sabía, pues, lo que es bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados cuando por mi nombre te persigan, te vituperen, te maten. Tu galardón será grande en el reino de los cielos. Sabía lo que le esperaba. Sí, tremendo encontró porque se pegó con Jesús en el camino. Entonces, ya después Pablo se reencontró con los discípulos, con Pedro, con Juan. Ya sabemos la historia de Pablo, ¿no? Pero ese hombre, Dios los amarrió. Entonces, no todos tienen un trato igual con Dios. Cada uno tiene un trato distinto. Pero de que nos llega, nos llega. Desde que nos encontramos con Él, nos encontramos en el camino. Amén. ¿Pero para qué es? Para salvación y vida eterna. Pero aquí la tenemos dura. En el verso 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis venido y salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Qué dice el verso 56? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. O sea, una vez de que Pedro le cortó la oreja a este hombre y Jesús se la pegó nuevamente y Jesús le reprende a Pedro, ¿qué hicieron esos discípulos que estaban ahí con Jesucristo? Patita, ¿para qué te tengo? Salieron corriendo. Jesús no le pidió que huyan, pero, ¿y no les había dicho a los discípulos, si es necesario moriremos contigo? ¿Qué pasó aquí? Ya Jesús se quedó solo. Pero Pedro a lo lejos pues empezó pues a seguirlo. Y ya sabemos el resto de la historia. Pedro lo negó 3 veces. Fíjate todo lo que se desató. ¿Como consecuencia de qué cosa? De en momentos de presión, no velar y no orar. Caer en la tentación, le mochó la oreja, pecó. Y eso desencadenó otros pecados. Salieron corriendo, le fallaron a su maestro. Muchas veces culpamos a Judas. Qué desgraciado, ¿cómo lo va a traicionar? Nosotros también lo traicionamos a Jesús cuando le desobedecemos sus palabras. Ay, Pedro, ¿cómo lo va a negar? Nosotros también lo negamos a Jesús cuando faltamos al culto y desobedecemos sus palabras. Ay, pero los discípulos, ¿cómo lo dejan ahí botado solito a Jesús? Nosotros también hacemos lo mismo cuando no perseguimos su presencia y su palabra. No somos diferentes. Y aún así el Señor nos ama. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Hasta cuando ya Jesús resucita y se le aparece a Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro Jesús? Ya resucitado. Las 3 preguntas que le hizo Jesús a Pedro, ¿cuáles fueron? Chuta, eso lo quebró a Pedro. Lo quebró. ¿Cuáles fueron esas 3 preguntas que Jesús le hizo a Pedro ya cuando resucitó? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Las 3 veces que lo negó. ¿Y qué pasó con ese Pedro y los discípulos en el libro de los Hechos? Después de que Jesús ya resucitó, ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo y los llenó a los discípulos, incluido Pedro. Ese Pedro se levantó y predicó el Evangelio y en una noche se convirtieron miles de personas en el día de Pentecostés. Y ese Pedro fue utilizado por Dios y los discípulos también con milagros, señales y prodigios. Y ese Pedro, más adelante, volvió a fallar, que el mismo Pablo lo reprendió y le dijo hipócrita. Sí han visto esa escena. Vamos a verla para que sepan que no les estoy mintiendo. Gálatas capítulo 2. Es que cuando me salen de que Pedro fundó la iglesia católica. Pedro no fundó nada católico ni nada. No voy a hablar sobre eso porque tendría que explicarlo, ¿no? Pero salen con tonterías como la infalibilidad papal y que Pedro era el primer papa. Y tonteran. Pero bueno, aquí Pedrito, el infalible,
Verso 11 dice, Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo, ¿no? Lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, los otros judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos, el otro discípulo, mira. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahorita se está levantando una nueva secta que son los judaizantes, que ahora andan con kippah, con el tzitzit, con el talit, y que celebran el Shabbat, y solo porque les han enseñado a decir shalom, ahora celebran la fiesta de las primicias y todas esas vainas. De hecho, los judíos ahí, de que tabernáculos, que nosotros somos cristianos. Esas prácticas son prácticas judaizantes, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero eso es otro tema, no voy a tocar ese tema hoy. Pero dice, ¿por qué obligas a judaizar a los gentiles? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Bueno, ahí continúa, ¿no? Ahí Pablo llamándole la atención a Pedro y reprendiéndolo, ¿no? Y obviamente Pedro ya vuelta se arrepiente y todo. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros en el camino le vamos a seguir fallando, pero con menos proporción que antes, porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a seguir a Jesucristo hasta lo último? Somos de Cristo, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo. Yo les mostrara videos demasiado fuertes, pero son muy fuertes, donde incluso hasta les cortan la cabeza, tienen ahí de rodillas y fuerte, los torturan. Por lo general eso le pasa a los misioneros, nuestros hermanos. ¿Quiénes oran por los misioneros? Ustedes sí saben que hay misioneros. ¿Saben quiénes son los misioneros? Para mí esos son los verdaderos apóstoles de Cristo. No, estos que andan con sus carros privados y sus carrotes ahí en las tarimas, eso, yo soy el apóstol. Y no. Esos que van allá, que no tienen ni guardaespaldas, ni nada de esas vainas, esos son para mí los verdaderos apóstoles. Ponen su pellejo por Cristo. Que van y se meten allá en las montañas, a la China, por allá donde matan, y que tienen que ir ahí tapiñados, esconderse, bautizarlos hasta en tinas de agua, en el baño. Porque en ciertos países está prohibido predicar de Cristo. Allá donde las papas queman. Nuestros hermanos cristianos, misioneros que van allá a los países musulmanes a predicar el Evangelio. Eso es muerte segura. Unos han sido librados y otros han pagado el precio por nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que pagar nosotros por Cristo. Señor, nunca tengas temor. Ten temor de Dios. Por eso la Escritura dice, no temas al que mata el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Más bien tened temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es un versículo que te demuestra que el infierno sí existe, porque te está hablando del alma. Eso está en el libro de Mateo. Lo pueden buscar en su casa porque ahorita por cuestión de tiempo no lo quiero revisar. Pero está en el libro de Mateo. Jesús dice, no temas a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar, sino tened temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, de Dios. Entonces uno dirá, ¿y dónde está Dios ahí respaldándolo a esos hombres? Están que le dan látigo, otros les cortan la cabeza, otros los torturan, los queman vivos. ¿Dónde está Dios en todo eso? Dios está sentadito con ellos sirviéndole un banquete allá en el cielo y tú ni sabes lo que Dios está haciendo con ellos allá arriba. La recompensa que van a recibir o han recibido esos hombres allá arriba es tremenda. Y esos hombres, junto con otros, son los que aparecen en Apocalipsis cuando claman a Dios y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre que fue derramada por nosotros aquí en la tierra? Ellos son. Y el Señor les dice, en breve tiempo, en breve tiempo. Entonces, este camino del Señor es un camino que no solamente es para que estemos todos lindos,
Este camino es para, primero, nuestra salvación. Segundo, pagar el precio por Él y ganar almas para Cristo. Que las almas las gana el Señor, no nosotros. Es Él el que gana las almas. Pero para esas cosas tenemos que estar siempre orando y velando. Porque Satanás siempre va a buscar la forma en cómo destruirte. Te voy a poner un ejemplo. Te ven predicando acá y te ven y dicen, y ese no es el que el otro día subió en Facebook una publicación insultando y no sé qué vaina. Y aquí está parado. Ese Satanás te va a acusar y te va a avergonzar públicamente. Ese no es el hermanito que viene al arca y míralo por aquí. Satanás te va a acusar públicamente y te va a avergonzar. Entonces hay que vivir en santidad, no darle cabida al diablo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos? Vamos a ponernos de pie. Y es que las tentaciones, nosotros solo las vamos a vencer si velamos y oramos. Si tú no velas y no oras, el diablo te devora. Entonces, ahora te das cuenta por qué razón no logras vencer todavía esas áreas de tu vida. Te falta oración y tienes que velar. Entonces, la mejor forma de que el diablo huya de ti es la oración. Resiste al diablo y él huirá de vosotros, dice el Señor. Llénate del Espíritu Santo. Y cada vez que falles, levántate, pide perdón y corrige. Tienes que vencer eso, esas debilidades. No somos perfectos, pero cuando lleguemos allá arriba, vamos a recibir la recompensa. La vida eterna la tenemos por Cristo, no por nuestros méritos. Pero las recompensas adicionales es por este tipo de cositas, y que son muy importantes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí y recibir de tu palabra, Señor. Pedimos perdón por los pecados cometidos y en este momento, Señor, nos ponemos a cuentas contigo porque muchas veces hemos sido débiles y hemos sido frágiles en tomar decisiones y nos hemos dejado llevar por las tentaciones. Nos hemos dejado llevar por el impulso de nuestra carne, porque no hemos sido personas de oración, no hemos estado atentos todo el día velando para no caer, hemos estado distraídos, hemos estado preocupados en otras cosas, preocupados, es decir, ocupados previo a la ocupación. Nuestra mente ha estado preocupada, Señor, y no ha estado ocupada en tu presencia, en oración, en tu palabra, en meditar en ella día y noche. Por eso las tentaciones me han golpeado y el pecado también, porque he permitido yo mismo que el enemigo tome ventaja. Pero ahora voy a contrarrestar eso siendo una persona de oración y siendo una persona que vele de aquí en adelante, sabiendo que es importante de que mi estabilidad como hijo de Dios no solamente depende de las escrituras, sino que también de la oración y de velar. Son tres cosas: tu palabra, la oración y el velar. Si yo dejo de hacer estas cosas, Señor, voy a ser inestable en todos mis caminos. Y es algo que yo no quiero, porque es algo que yo sí necesito en mi vida. Necesito perseverar en santidad y más bien llenarme de tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor, por no tomarte en cuenta. De aquí en adelante voy a ser un hombre y una mujer de oración y voy a tener más tiempo contigo. En esos momentos a solas, en mi dormitorio o en la sala, donde sea que esté, ahí voy a meterme en tu presencia para orar, para adorarte, para leer las escrituras, tu palabra, bendecir tu nombre. El tiempo que pase no importa, no lo sé. Lo que sí importa es que es lo que yo te voy a dedicar a ti desde aquí en adelante. No como un ritual religioso, sino porque quiero tener intimidad y comunión contigo. Porque la quiero tener. La necesito. Te necesito. Y tú también anhelas tenerme ahí cerca. Entonces ese intercambio lo voy a empezar a tener contigo de aquí en adelante. Perdóname por no haber sido constante, sino por haber sido tibio en mi vida de oración. Señor, te pido en el nombre de Jesús
que nos bendigas durante toda esta semana y que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Y cada que nos acerquemos a ti, no solamente vamos a pedir, porque no solamente queremos acercarnos a ti para pedir, aunque a ti te gusta que te pidamos, pero vamos a acercarnos a ti porque te amamos, porque te adoramos, porque eres el sentido de nuestras vidas, porque te lo mereces. Por eso me voy a acercar a ti, porque te amo, Señor. Y quiero crecer en ti, quiero conocerte más, quiero buscarte más, hasta que llegue ese día tan esperado de vernos cara a cara. Pero aquí quiero disfrutar de esa porción hermosa que has derramado sobre mí, que es el Espíritu Santo, mediante la oración. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, guíanos para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Perdónanos y limpia nuestras vidas. Sana nuestras dolencias, sana nuestras enfermedades. Y aun si eso no llegase a suceder, aunque confiamos en que tú lo puedes hacer, por supuesto, aunque si no llegase a suceder, igual te adoro, te alabo y te amo, porque nada ni nadie me va a separar de tu amor. Y si me toca pagar el precio por ti, recibir látigos, golpes, torturas, hasta la muerte incluso por ti, lo pagaremos y lo haremos, porque así como tú lo hiciste por nosotros, nosotros también lo haríamos por ti. Señor, lo que sí te pedimos es que en todo lo que hagamos nos dé fortaleza y nos mantenga firmes. Vamos a cerrar este tiempo, Señor, adorándote y bendiciendo tu nombre. Gracias por permitirme estar aquí y darme el privilegio de poder compartir tu palabra, ya que no estaba en condiciones, pero confié hasta el final en ti. Y bueno, me diste la fortaleza y la voz, y aquí estoy, gracias a ti, agradeciéndote por sanarme rápido. Es verdad que no pasó más, fue algo breve, pero gracias a ti ya me siento mejor para poder hablar tu palabra. Y bueno, gracias por ese privilegio, de verdad, de todo corazón. En el nombre de Jesús cerramos este tiempo ofreciéndote nuestra adoración y gracias te damos. En el nombre de Jesús.